Egun on danori. Buenos días a todas y a todos. Gracias, en primer lugar, a los organizadores de este foro por la invitación que me han cursado para hablar en esta tribuna Euskadi, y gracias también a Andoni Unzalu por sus palabras de presentación y, sobre todo, por su compromiso con un proyecto en el que cabemos todos. Bien, faltan 24 días para el cambio. 24 días para una cita con las urnas que estoy convencido de que va a marcar un antes y un después en la política vasca. Y mi intención hoy es, por lo tanto, hablarles de ese cambio que proponemos a la sociedad vasca como proyecto colectivo y compartido, con el que Euskadi puede culminar mediante la alternancia democrática y con un lehendakari socialista el ciclo político que los vascos abrimos hace ya 30 años con otro lehendakari socialista, con Ramón Rubial. 30 años en los que juntos, gracias al pacto y al acuerdo entre diferentes, hemos construido un autogobierno fuerte y sólido. Años en los que hemos avanzado mucho como país y como sociedad, en los que hemos superado dificultades enormes e incluso crisis económicas como la que conocimos en los años 80 y que nos obligó a transformar nuestras grandes industrias tradicionales y a adaptar nuestra economía a los nuevos tiempos. Y hoy volvemos a estar en un momento difícil. La crisis global que padecemos se ha metido de lleno en nuestras casas y en nuestras empresas. Las últimas cifras del paro que hemos conocido esta semana, con 110.000 desempleados en Euskadi en el mes de enero, son ciertamente preocupantes, porque nos indican, al margen de la propaganda oficial, que la tasa de crecimiento del desempleo registrado en Euskadi en el último cuatrimestre ha sido un 40% superior a la tasa española, un 25,3% frente al 18%. Urge, por lo tanto, poner en marcha un verdadero plan de choque contra la crisis. Y urge también tomar nota de la dura lección que esta crisis nos está enseñando, que el capitalismo sin control no funciona, que hace falta más protección social para los individuos y más medidas para las empresas, que los mercados necesitan regulación, que los gobiernos tienen que intervenir en la economía. En definitiva, lo que la socialdemocracia europea ha defendido todos estos años frente a los modelos ultraliberales de los neoconservadores. El reto, por lo tanto, es de gran envergadura. Y para hacerle frente necesitamos un gobierno fuerte. Necesitamos recuperar la confianza en nosotros mismos con un nuevo liderazgo que una, que integre y que sume voluntades. La división es un lujo que los vascos no nos podemos permitir nunca, pero mucho menos en los tiempos que corren. Somos un país pequeño, una comunidad de poco más de 2 millones de habitantes, y tenemos que remar todos juntos en la misma dirección para dar las respuestas más sólidas y más eficaces. Y eso es lo que yo me propongo hacer a partir del próximo 1 de marzo. Y quiero decirles que la tarea que tenemos por delante no me asusta, al contrario, me apasiona y me motiva. Tenemos ideas, tenemos ganas, y estoy decidido a pasar la página de la división y del enfrentamiento en Euskadi para buscar la unidad de todos, también de todos los agentes económicos y sociales, para salir de la crisis reforzados y cuanto antes. Ayer oí decir a Ibarretxe que hace falta una alianza estratégica de todo el mundo para salir de la crisis. Y estoy de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo ha hecho hasta ahora? ¿Por qué ese empeño en atrincherarse y no buscar el acuerdo y la complicidad de nadie en el asunto de la crisis y en todos los ámbitos de la política vasca? Todos los representantes políticos decimos que Euskadi tiene trabajadores con un altísimo nivel de capacitación, que tenemos los empresarios más emprendedores, los mejores profesionales de la sanidad, que tenemos una comunidad educativa totalmente comprometida con la enseñanza, que tenemos los jóvenes más preparados de la historia, las mujeres más integradas, los colectivos sociales más dinámicos, los creadores con más proyección, los mayores más activos. Y yo estoy completamente de acuerdo con todo esto. Lo mejor de Euskadi son sus ciudadanos y ciudadanas, no tengo ninguna duda. Pero entonces la pregunta es, si esto es así,
¿por qué nadie del gobierno tripartito ha hablado nunca con ellos? ¿Por qué Ibarretxe, que ahora habla de alianza estratégica, en sus 10 años de gobierno no ha puesto nunca en marcha el diálogo social con sindicatos y empresarios? ¿Por qué han pretendido imponer una reforma de la educación al margen y en contra de la opinión de la comunidad educativa? ¿Por qué sus planes de euskaldunización, que han recibido las críticas de los que se ocupan del euskera en este país, del Consejo Asesor, los sacan adelante vía decretazo, sin contar con nadie? ¿Por qué los profesionales de Osakidetza han sido abandonados de tal manera que se sienten absolutamente desmotivados? ¿Por qué nuestros creadores se tienen que marchar de Euskadi para poder desarrollarse plenamente? ¿Por qué cientos de jóvenes perfectamente formados en nuestras universidades se van de este país cada año a buscar las oportunidades que aquí no encuentran? ¿Por qué no ha convocado nunca a los partidos políticos democráticos para buscar un acuerdo con el que definir nuestro futuro? Y la respuesta es sencillamente porque Ibarretxe solo habla con quien le da la razón, demostrando claramente que no confía en la ciudadanía vasca. Y yo aseguro que, al contrario que Ibarretxe y su gobierno, mi gobierno y yo funcionaremos en diálogo permanente con todos, porque estamos dispuestos a escuchar, a aprender y a entendernos con los mejores de cada ámbito de actuación para dar las mejores respuestas, las más eficaces a los problemas que tenemos. Porque tenemos muy claro que, aunque los socialistas enarbolemos la bandera del cambio y estemos dispuestos a liderarlo, sabemos que los protagonistas de este cambio no vamos a ser solo nosotros, que abrir un nuevo tiempo en este país requiere del concurso de todo aquel que está dispuesto a hacer esa realidad, hacer realidad esa máxima de que Euskadi puede más. El proyecto de cambio no pretende ganar frente a nadie, pretende cambiar las cosas que no funcionan y queremos tener un país unido para poder hacerlo. Unir es integrar, es dar cabida a lo que es diferente, aceptar la existencia de lo que se opone. Y eso exige fortaleza, seguridad, capacidad de riesgo y valentía. Esa es la manera de ejercer un liderazgo democrático y seguro. Ese es el liderazgo integrador que yo me propongo desplegar. Yo quiero hacer de Euskadi un país de ciudadanos y de ciudadanas libres e iguales, en el que el concepto de ciudadanía sea la guía que determine la nueva política vasca. No basta con decir que la sociedad vasca es tremendamente plural en las ideas y diversa en las identidades. Hay que entender que solo el respeto y la tolerancia a las convicciones de los demás puede garantizar la convivencia entre vascos y vascas. Debemos de ser capaces de comprender que el otro no es la barrera que me impide mantener mi identidad, sino la garantía para poder definir mi propia identidad en libertad. Y ese reconocimiento del otro es lo que nos permitirá conseguir un pacto entre diferentes que sea la base política de la propia sociedad vasca. Porque el vivir en sociedad es un permanente y cotidiano dialogar y pactar. No es posible imponer en las sociedades plurales, al revés. El diálogo interno y el pacto es lo que garantiza la concordia y la convivencia. Y por eso, el cambio que propugnamos consiste en recuperar la mejor seña de identidad de Euskadi, el pacto entre diferentes. Esa es nuestra gran apuesta, unir a todos los vascos y las vascas en un proyecto compartido, hacer que Euskadi deje de ser propiedad privada de algunos escogidos para convertirse en el espacio público de todos y de todas. Yo quiero proclamar que Euskadi no es la suma de nacionalistas y no nacionalistas, sino la suma de ciudadanos soberanos que quieren construir juntos un futuro. Yo quiero terminar con ese lenguaje de los nuestros y los otros, tantas veces utilizado en este país, que deja fuera a la mitad de la sociedad para conjugar un nosotros en el que cabemos todos para que nadie se quede a la intemperie. Y para ello hay que derribar muchas barreras y superar muchos desencuentros. Y lo primero que hay que hacer es poner
por encima de lo que nos separa, lo que nos une: la voluntad de convivir. Porque la voluntad de convivir es lo que crea país. Y la solidaridad interna de una sociedad es la que crea la convicción entre sus ciudadanos de compartir un mismo destino y de participar en un mismo futuro. Y en estos términos están planteadas las elecciones del 1 de marzo. O seguir en el tiempo de la imposición y la división que ha protagonizado Ibarretxe en los últimos 10 años, o dar a este país la oportunidad de abrir un nuevo tiempo para el entendimiento y el acuerdo. Y ese es mi compromiso. Me comprometo a defender sin descanso la libertad de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Piensen como piensen y tengan la identidad que tengan, sea cual sea su ideología, su creencia religiosa o su opción sexual. Me comprometo a trabajar y a reforzar la convivencia, desde la tolerancia, el diálogo y el entendimiento. En la Euskadi que yo quiero, cabemos todos y todas, salvo los violentos. Me comprometo a defender el principio de igualdad, para que ningún vasco valga más que otro vasco, para que ningún vasco, por origen, apellidos o ideología, valga menos que otro vasco. Me comprometo a hacer un esfuerzo de cohesión social y de cohesión territorial, para que todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi reciban una atención pública de igual calidad, independientemente del territorio en el que vivan. Me comprometo a defender a cualquier ciudadano o ciudadana ante una situación de injusticia, de dominación, a combatir los totalitarismos y a los intolerantes, a levantar mi voz frente a aquellos que quieran imponer cualquier dogma que sea contrario a la libertad de cada uno de nosotros. Me comprometo a hacer del acuerdo y el entendimiento la pauta de funcionamiento de un gobierno que busca la suma para enfrentarnos todos juntos a nuestros problemas. Me comprometo a no dar la espalda nunca a nuestros ciudadanos y ciudadanas, a contar con ellos y hacerles partícipes y corresponsables de su propio futuro, poniendo nuestras instituciones y el autogobierno a su servicio. Me comprometo a legitimar las instituciones y las leyes como elementos reguladores de la actividad política, porque comparto con Cicerón la frase de «seamos siervos de las leyes para poder ser libres». Me comprometo por eso mismo a prestigiar nuestro estatuto como la plaza pública, que no tiene un propietario concreto, pero en el que todos nos podemos reunir y discutir. El estatuto como el marco político de la tolerancia. Yo veo el estatuto como el nuevo roble del siglo XXI, un granito vertical que marca el punto de encuentro de vascos y de vascas diferentes. Y por eso reivindico el modelo estatutario como base de negociación y de discrepancia, incluso para modificarlo y ponerlo al día por consenso, como se han hecho en otras comunidades. Y por eso me comprometo a llamar a todas las fuerzas políticas para recuperar el consenso y abordar una reforma estatutaria, si existe acuerdo para ello, que recupere el pacto entre diferentes en este país. Me comprometo a hacer de la transparencia, de la evaluación permanente de las políticas públicas y de la puesta en marcha de mecanismos de control del gasto público la norma de funcionamiento del Gobierno. Me comprometo a hacer de la solidaridad una de nuestras mejores señas de identidad. Solidaridad interna para hacer país y solidaridad en la cooperación al desarrollo y en el compromiso en la lucha contra la pobreza y la miseria. Me comprometo a hacer de la educación el eje del cambio, porque la educación de un país define a su sociedad. Es su mejor acreditación, es garantía de igualdad y de desarrollo personal, y es también el espacio en el que los jóvenes deben ejercitarse en una convivencia tolerante y democrática. Me comprometo a hacer del fomento del euskera un objetivo de todos, acordando su avance en libertad con políticas democráticas y con acuerdos amplios. De tal manera que mi Gobierno inspirará las nuevas políticas en materia lingüística y revisará las actualmente existentes, buscando el consenso
a la luz de las bases para la política lingüística de principios del siglo XXI elaborados por el Consejo Asesor del Euskera, para que su implantación no genere rechazos, sino adhesiones. Me comprometo a poner en pista una cultura abierta, en la que nuestros creadores ni tengan que someterse a la oficialidad del poder de turno, ni tengan que irse de Euskadi para poder crear en libertad. Me comprometo a trabajar para cumplir los objetivos europeos de reducción de las emisiones contaminantes y para hacer que nuestra economía cada vez más esté vinculada a las energías renovables y menos a las del carbón. En definitiva, me comprometo a tender la mano a todos para hacer país, a derribar las puertas que solo se abren para una parte de la sociedad vasca y se cierran para la otra, a tirar los muros que nos separan y que nos enfrentan a unos vascos contra otros. Y para eso puedo garantizar que no gobernaré contra nadie, sino en defensa de todos. Se acabaron los frentes y las trincheras. Nunca, de ninguna manera, mi gobierno servirá para volver a la política de bloques enfrentados. Será un gobierno para gobernar, para poner las prioridades del país allí donde están las prioridades de sus ciudadanos y ciudadanas. Será un gobierno, como digo, para resolver problemas y no para crearlos. Y para no extenderme demasiado, mencionaré solo dos: acabar con el terrorismo y combatir la crisis económica. Acabar con el terrorismo. Para ello es fundamental buscar la unidad sin fisuras en el respaldo a un Estado de Derecho que combate al terrorismo con las herramientas democráticas que tiene en su mano. Por eso, respaldo sin fisuras a la actuación eficaz de la policía, a la contundencia de la justicia, a la colaboración internacional y al rechazo social. Y nos corresponde, además, desde las instituciones y desde la política, otra labor fundamental, imprescindible, diría yo: deslegitimar ética, política y socialmente a la violencia y a los falsos argumentos en los que algunos la quieren sustentar. Y esto no se puede quedar en una frase vacía de contenido. Se trata de que todos digamos juntos que en democracia no hay causa alguna que justifique la violencia, que no hay patria que valga la pena construida sobre sangre de inocentes, que, como dijo el clásico, quien asesina a un hombre no defiende ninguna idea, solo asesina a un hombre. Pero además hay que decir claramente, porque es verdad, que en este país no hay ideas ilegalizadas, ni opresores, ni alambradas, que todo el mundo puede defender abiertamente lo que piensa y lo que quiere: la independencia, la autodeterminación, la territorialidad o lo que les parezca más oportuno. Y que además todo el mundo puede votar por esas ideas. Que lo único que no está permitido, que es ilegal y que vamos a perseguir es a todos aquellos que utilizan las armas y la violencia para conseguir sus objetivos políticos. Y que además no los van a conseguir nunca, porque los demócratas ni vamos a retroceder un milímetro, ni vamos a facilitar un solo espacio para sus calejiras macabras. No es tiempo de ambigüedades con estas cosas, sino de claridad y de unidad. Y los socialistas vascos estamos dispuestos a buscarla. Y por otra parte, es evidente que las necesidades reales de este país pasan hoy por superar los efectos de la crisis económica. Y tengo que empezar por decir que estoy plenamente convencido de que la economía vasca será capaz de remontar esta coyuntura desfavorable porque tenemos tres activos fundamentales para ello: la gran capacidad y dinamismo de nuestros trabajadores y de nuestra clase empresarial, la solvencia de un tejido industrial asentado, saneado y diversificado, y la capacidad financiera que pone en nuestras manos el concierto económico. Pero en estos momentos el diálogo social tiene que ser el referente básico. Debemos de ser capaces, y yo me voy a empeñar en ello, de unir fuerzas para minimizar los efectos de la crisis y salir de la misma reforzados. Desde luego, mi prioridad será buscar un pacto económico, social y político entre las instituciones,
la patronal y los sindicatos para hacer frente a la crisis económica. Y este pacto terminará plasmándose en un plan económico extraordinario que habilite nuevos créditos presupuestarios para, uno, financiar actuaciones en infraestructuras, acelerando la obra pública ya iniciada y aprobando nuevas inversiones para iniciarlas en este año y en el que viene. Dos, poner en marcha un plan para la mejora, ampliación y construcción de nuevos centros de salud y nuevos centros de enseñanza que son necesarios porque tenemos un déficit de estos equipamientos y porque a la vez posibilitarán dinamizar el sector de la construcción. Tres, construir vivienda de protección pública, creando un fondo extraordinario con dos objetivos: garantizar la compra de terrenos y la construcción de este tipo de viviendas y facilitar el acceso al crédito de los ciudadanos, reduciendo el riesgo de las entidades financieras en las hipotecas que conceden a los compradores, a través de la firma de convenios con estas entidades por las que se les cubra parte del riesgo del impago. Y, por otro lado, crear otro fondo que permita a los ayuntamientos transformar terrenos con usos para dotaciones de equipamientos y construir viviendas para alquiler. 4. Abrir nuevas líneas de financiación para las empresas. Ningún proyecto empresarial viable puede paralizarse por falta de financiación. 5. Apoyar a las pymes, a las microempresas y a los autónomos. 6. Impulsar un programa de inserción laboral de los parados que agoten su prestación por desempleo. 7. Asumir las políticas activas de empleo para reordenar y reorientar este sector, evitando duplicidades y despilfarros como los que ahora se producen, trabajando de forma activa, especialmente con los agentes sociales y con los ayuntamientos, en el campo de la formación, el fomento del empleo, la orientación profesional y la intermediación laboral. 8. Poner en marcha el programa Udalekin, cuya cuantía será fijada por el Consejo Vasco de Finanzas para apoyar a los ayuntamientos en sus proyectos de mejora de infraestructuras y equipamientos urbanos, con nuevas dotaciones y servicios que redunden en el avance en la calidad de vida de sus ciudadanos. Y financiar también otro plan especial al que podrán acogerse todos los municipios donde haya zonas que necesiten ser regeneradas. Para alcanzar estos objetivos desde las instituciones públicas podemos aportar dos factores básicos. El primero es el impulso a la cooperación y el consenso entre las instituciones, los agentes económicos y los agentes sociales. Y el segundo es la capacidad financiera. Tenemos que desplegar toda la dimensión financiera que poseen las instituciones públicas vascas con el Gobierno a la cabeza. Una dimensión financiera que no es nada desdeñable, no solo por su potencial de generar ingresos no financieros por la vía fiscal, sino también porque en estos momentos su capacidad de endeudamiento es enorme. Y creemos que la gravedad de la crisis requiere realizar desde los poderes públicos un esfuerzo evidente de apoyo a la economía vasca que tranquilice a los ciudadanos y les deje manifiestamente claro que el Gobierno vasco va a hacer todo cuanto esté en su mano para paliar los efectos de la crisis, mejorando la competitividad de su economía y garantizando que no paguen esta crisis los más débiles. Y todo ello, como digo y reitero, con la participación de los agentes sociales y a través del diálogo y la negociación con ellos. No tenemos miedo a endeudarnos si es para salir de la crisis mejor de cómo entramos. Nos hemos endeudado antes y hemos salido adelante. La cuestión es implicarse decididamente en actuaciones públicas anticíclicas. Y termino ya. Termino reafirmando mi profunda convicción de que los vascos y las vascas tenemos todas las bazas que precisamos para ganar el futuro y que tenemos que jugarlas con ambición y con trabajo continuo. Yo tengo esa ambición y trabajaré sin desmayo por cumplirla. Me sobra el optimismo por los resultados que podemos alcanzar. Por eso pediré a la ciudadanía su confianza y estoy seguro de que el próximo día 1 de marzo Euskadi, como siempre, apostará por el futuro y se dará una oportunidad. Les puedo asegurar que nos mueve la pasión. Pasión por hacer de Euskadi la tierra de la paz y la libertad,
la tierra de la convivencia, el país de todos y de todas. Ese es mi deseo y creo que muy pronto lo vamos a hacer realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues han venido muchísimas preguntas. Anticipando varias de ellas, los asistentes tienen mucho interés en conocer qué medidas concretas, 4, 5, 6 y no solo económicas, adoptaría usted, caso de ganar las elecciones, en los primeros 100 días de gobierno. La primera medida es una convocatoria. Es convocar a sindicatos y a empresarios a una mesa de diálogo social para poner en marcha, lo que decía yo antes, un plan de choque contra la crisis. Creo que el principal problema hoy, además del terrorismo en Euskadi, es combatir la crisis económica. Creo que, lo decía antes, ese lujo de no haber puesto en marcha el diálogo social en Euskadi no nos lo podemos permitir. Y por eso mi primera medida será una convocatoria. La segunda también será una convocatoria a los partidos políticos democráticos para recuperar consenso, para buscar el pacto que defina el marco de autogobierno, el marco de convivencia en este país, para ver si somos capaces, mediante la actualización del Estatuto, volver a recuperar el entendimiento y reforzar la convivencia. Y a partir de ahí, las medidas serán poner el Gobierno a gestionar y poner el Gobierno en dirección a resolver nuestros problemas. Y, como pueden comprender, el marco que se abre ahí es amplísimo porque hay mucho por hacer, después de 10 años en el que la gestión ha estado francamente abandonada. Hemos tenido un Gobierno que se ha dedicado más a intentar imponer al conjunto de la sociedad unas obsesiones particulares que a resolver los problemas. Y creo que nos corresponde poner manos a la obra para modernizar el país recuperando el prestigio de nuestra sanidad, para recuperar el pacto educativo, para mejorar la calidad de nuestra enseñanza, para evitar que, por ejemplo, cientos de jóvenes se nos vayan todos los años de este país, para hacer un plan de emancipación de esta juventud vasca, que son los últimos que se van de casas de sus padres de toda Europa y que tiene que tener dos piezas fundamentales, el empleo y la vivienda. Y, por supuesto, me había dejado llamar a los partidos para recuperar unidad frente al terrorismo. Me parece fundamental. Me parece que ahí no tiene que haber ningún tipo de fisuras y tenemos que pasar del discurso que todos hacemos de unidad a la realidad de los hechos. Señor López, el Gobierno y el PSOE han desencadenado en los últimos días una fuerte campaña de críticas contra los bancos y las cajas, culpándoles de la crisis de la economía real. La prensa señala hoy que la complacencia de Zapatero con los bancos divide al PSOE. Sebastián insistió anoche en Televisión Española en sus críticas y advertencias a los bancos, a pesar de que Blanco, el vicesecretario general del partido, había dicho que la paciencia ante la banca debe ser ilimitada y que debemos trabajar juntos. ¿Qué piensa de todo esto, señor López? ¿Cree que la crisis económica y la falta de un pronunciamiento único y claro del Gobierno puede costarle a usted votos en Euskadi? En Madrid sus compañeros se quejan de que los bancos no dan créditos y agravan la crisis. ¿Usted aquí, en el País Vasco, cree que las entidades financieras vascas, las cajas y los bancos estatales en Euskadi se están comportando mejor? ¿Cree usted que si fuera necesario el Estado debería entrar en el capital de las entidades financieras y controlarlas, por ejemplo, con una nacionalización temporal, como defendió el lunes su compañero de partido, el presidente de Extremadura? Bueno, varias cosas, ¿no? La primera, no creo que haya nadie que haya culpado a la banca española de ser los responsables de la crisis, ¿no? Sabemos muy bien dónde está el origen de la crisis y de dónde se ha extendido a todo el mundo. Pero es verdad que hay una convicción de que los bancos, las cajas, pueden hacer más por financiar
a nuestro tejido empresarial y a nuestro tejido industrial y también por financiar las necesidades de los propios ciudadanos. Y la inyección de dinero que se ha hecho desde el Gobierno a los bancos tenía ese objetivo, que ese dinero fluyera para que las empresas no tuvieran dificultades de liquidez para poder seguir poniendo en marcha sus proyectos y para poder seguir desarrollando su capacidad empresarial en estos momentos. Y estamos viendo que no está siendo así, que todavía el dinero que el Gobierno ha inyectado al tejido financiero y económico de este país no está llegando a las familias ni a las empresas. Y por eso hay quien desde el Gobierno dice que es hora de empezar a aplicar otras medidas para que el tejido financiero no sea obstáculo e impedir que nuestro tejido industrial y empresarial se caiga. Creo que un país no se puede permitir de ninguna de las maneras que sus empresas se caigan y que su tejido empresarial se hunda. Porque aunque salgamos de la crisis, si eso se ha hundido, no tenemos posibilidades de futuro. Por lo tanto, creo que hay que adoptar las medidas necesarias, no digo tanto nacionalizando los bancos, pero sí buscar medidas que obliguen a las entidades financieras, a los bancos o a las cajas, a que ese dinero circule. Hay algunos países que han aplicado algunas medidas como con la compra de activos, poner responsables del Gobierno también en los órganos de dirección de esos bancos para que acabe circulando el capital que se ha invertido ahí. Bueno, es una posibilidad. Pero me parece que no nos podemos permitir el lujo de que ni una empresa se caiga en este país si es viable por culpa de que no circule el dinero. El lehendakari y candidato Ibarretxe anunció ayer la presentación de una plataforma de la sociedad vasca en apoyo a su proyecto. ¿Cómo lleva usted la suya? Pues me parece que se presenta pasado mañana públicamente, es decir, Ibarretxe va bastante a rebufo de lo que vamos haciendo los socialistas, ¿no? En todo, en la campaña, incluso en las anécdotas. Yo estuve ayer en Benidorm hablando con los ciudadanos y ciudadanas vascas que hay en esa comunidad, hasta 8.000 que tienen derecho a voto, y resulta que hoy va el PNV y hoy va el Partido Popular. Anunciamos una plataforma de apoyo ciudadano que se va a presentar, que se ha presentado ya públicamente hace algunas semanas, que pasado mañana va a tener un acto público y ahora aparece otra plataforma de apoyo a Ibarretxe. Bueno, vamos a ver, yo lo que estoy convencido es que hay una corriente de fondo de muchos ciudadanos y ciudadanas que, sin ser militantes del Partido Socialista, están apostando por el cambio en este país. Creo que hay cada vez más gente que se suma a abrir un proyecto compartido y abrir un nuevo tiempo en Euskadi para recuperar el entendimiento y dejar atrás la división. Más preguntas que llegan desde la mesa de prensa. En su programa electoral se defiende la adopción de medidas fiscales para captar inversión extranjera y de iniciativas para retener en Euskadi los centros de decisión empresarial. ¿Podría concretar cuáles serán estas medidas? ¿Le preocupa, señor López, que una posible toma de control de Iberdrola por el grupo de Florentino Pérez se lleve para Madrid la sede de esta empresa y se disminuya aquí su empleo y sus inversiones? Claro que me preocupa y por eso haremos todo lo necesario para que los centros de decisión se sigan manteniendo en Euskadi. Me preocupa no solo por lo que supone esa capacidad de decisión, sino también por lo que supone los recursos que entran en las arcas de nuestras haciendas para sostener las políticas que hay que hacer en este país. Por lo tanto, adoptaremos las medidas políticas y económicas y fiscales que hagan falta para mantener estos centros de decisión en Euskadi, que nos parecen fundamentales para seguir sosteniendo un país con la calidad en los servicios que tiene este. ¿Derogará usted, si es lehendakari, el decreto que impone el euskera en el bachillerato? Sí, de alguna manera lo acabo de decir, ¿no? Revisaremos este tipo de políticas porque queremos hacer del fomento del euskera
también una cuestión de acuerdo y de pacto. Creemos que cuando se dicta un decreto a la vez que el Consejo Asesor del Euskera saca unas propuestas llenas de sentido común, se está cometiendo de alguna manera un atropello con el propio euskera. Al euskera hay que hacerlo atractivo, no generar rechazo con él. Y creo que las políticas con el euskera tienen que nacer del consenso y tienen que tener muy en cuenta esas posiciones que está diciendo el Consejo Asesor, que, por cierto, son las que los socialistas vascos hemos defendido en el Parlamento durante muchos años, ¿no? El euskera tiene que ser, junto con el castellano, una lengua vehicular en nuestro país y en nuestra educación. Y creemos que es posible hacerlo a través del acuerdo con la comunidad educativa, con el Consejo Asesor del Euskera. Creemos que es posible hacerlo si ponemos los recursos necesarios para garantizar el fomento del euskera sin que suponga una imposición absurda. Eusko Alkartasuna presentó ayer en Estrasburgo el recurso contra el Gobierno español por prohibir la celebración de la consulta impulsada por el tripartito vasco. ¿Cómo valora usted esta iniciativa? ¿Es simplemente una acción electoralista? ¿Tiene visos de que prospere? Es evidente que es una acción electoral, ¿no? De hecho, no le han seguido ni quienes habían anunciado que iban a acompañarles en esa presentación del recurso en Bruselas, ¿no? Porque lo habían anunciado también el Partido Nacionalista Vasco y Ezker Batua y Aralar. No tengo ninguna duda de que no va a prosperar, ¿no? Porque el asunto de la consulta ya está, es un capítulo cerrado en este país, cerrado políticamente, cerrado socialmente, porque ha habido un rechazo evidente de la ciudadanía a este tipo de planes que lo único que han hecho ha sido dividirnos y enfrentarnos. Y creo que ese matiz, ese carácter electoral de esta medida y de este paseo por las calles de Bruselas que vimos todos ayer va a quedar absolutamente en nada. Hoy María Antonia Iglesias presenta su polémico libro, Memorias de Euskadi, que ha irrumpido en la precampaña electoral. Usted se ha encontrado en el vestíbulo con ella, con la periodista, que le ha dicho que guarda en la caja fuerte de un banco las cintas en las que grabó las declaraciones de los protagonistas de la política vasca. Parece que usted fue más cauto o menos confiado que otros, que ahora se arrepienten de haberse dejado seducir por María Antonia en el sofá de psiquiatra. ¿Cómo recuerda esa experiencia religiosa? Le pregunto. No, la verdad que María Antonia es una extraordinaria periodista que sabe muy bien ir sacando y sonsacando a su interlocutor todo lo que ella pretende, ¿no? Yo no sé si fui más cauto o menos cauto, o todos los del Partido Socialista fuimos más cautos o menos cautos. Yo creo que también de alguna manera refleja ese libro cómo está cada uno de los partidos en este momento, ¿no? Un Partido Socialista que no tiene ningún problema interno, que no tiene ninguna división, al revés, que lo que tenemos es una fortaleza y una unidad interna que también se evidencia en ese libro. No hay conflictos entre nosotros, no hay broncas, y sin embargo otros exteriorizan y ponen en ese libro negro sobre blanco lo que todo el mundo sabemos, ¿no? Su propio conflicto interno, su propia división, casi su propia partición en dos modelos. Y es verdad que es una experta periodista de diván en saber llevar a su interlocutora donde ella quiere, y yo creo que en esta mesa hay alguno más sorprendido que yo de lo que su propio partido ha dicho. Aunque reconozco que él aguantó perfectamente bien estas sesiones de diván, como otros. Es muy recomendable su lectura para entender muy bien cómo han sido las cosas, ¿no? Señor López, le preguntan a quién beneficiará, en su opinión, la descomposición de Ezker Batua. Bueno, no se trata de hacer cálculos electorales que a veces no tienen una base sólida en la que sustentarse, ¿no? Pero es evidente que Ezker Batua hace tiempo que ha dejado de representar a la izquierda, o aparte de la izquierda en el País Vasco, para acomodarse de hoz y coz a los planteamientos del nacionalismo más radical simplemente por mantenerse en el gobierno.
Por lo tanto, yo estoy convencido, por si alguno quiere hacer ese cálculo, de que muchos votantes de Ezker Batua irán al Partido Socialista. Yo estoy convencido que esos votantes hace tiempo que han venido al Partido Socialista porque no representan, como digo, a la izquierda. Y, sin embargo, quien ayer manifestó su discrepancia y se dio de baja de Ezker Batua, representan, yo creo, que una línea más cercana a las posiciones y a los planteamientos nacionalistas, y a veces nacionalistas radicales, y por lo tanto seguramente beneficiará a otras formaciones políticas. Señor López, para llegar a la lehendakaritza será imprescindible pactar, le dice uno de los asistentes. Si pacta con los nacionalistas, no debe convertirse en un nuevo Montilla en el zapato del señor Rodríguez Zapatero, y si pacta con los populares, ¿estará el señor Redondo en el nuevo gobierno? ¿No le parece, le preguntan a usted, significativo o sospechoso que Zapatero se vea necesitado de decir machaconamente que usted será libre de pactar con quien sea después del 1 de marzo si ganan las elecciones? ¿No pasará como a su compañero, no le pasará como a su compañero de Navarra, al que Zapatero impidió formar gobierno y entregárselo, y le obligó a entregárselo a UPN? Radicalmente no. El Partido Socialista de Euskadi adoptará las decisiones que le competen para decidir cuál será el futuro del gobierno de este país. Lo he dicho 1000 veces. Zapatero ha dicho también unas cuantas veces esto porque se le pregunta siempre lo mismo. Y a mí me corresponde decir lo mismo porque se me pregunta siempre lo mismo y yo creía que ya estaba claro. Si la ciudadanía vasca vota cambio, habrá cambio. Y el cambio solo se visualizará con un lehendakari socialista. Es decir, si los ciudadanos quieren abrir un nuevo tiempo en este país, habrá un lehendakari socialista. Y pondrá en marcha un gobierno para el que buscará el apoyo de todo el mundo, pero que no será un gobierno ni de frentes, ni antinacionalista, ni antipopular, ni antinada. Será un gobierno en defensa de todos. Y diré más, nuestra preferencia es hacer un gobierno solos los socialistas y buscar el apoyo de otros partidos para sacar adelante las políticas que necesitan este país. Y ahí se verá la grandeza de cada uno de los partidos políticos. Los socialistas hemos demostrado que, aun estando en la oposición, nos hemos responsabilizado del país. Y hemos sacado adelante las leyes más importantes, los presupuestos, los grandes pactos sociales de Euskadi. Veremos otros si, aun estando en la oposición, son capaces de demostrar esa grandeza, ese sentido de Estado y esa visión del país como para poder hacerlo. Pero, desde luego, en estos momentos, lo que yo no hago es poner límites al apoyo de los ciudadanos y ciudadanas al cambio. Y estoy absolutamente convencido que habrá una mayoría en las elecciones del 1 de marzo que permitirá a los socialistas poner en marcha este gobierno. Ana Sagasti arrecia en sus críticas contra el rey, esta vez con la iniciativa de presentar una pregunta en el Parlamento. ¿Cree que Ana Sagasti va por libre, que es un nuevo intento de llamar la atención, o corresponde a una estrategia del PNV? Eso habría que preguntárselo al PNV, ¿verdad? Porque Ana Sagasti lleva yendo por libre bastante tiempo. Y no voy a comentar este tipo de cosas de una Ana Sagasti que busca el protagonismo a través, a veces, de meterse con el rey, a veces de meterse con Hugo Chávez, pues dependiendo del día, y casi siempre busca el protagonismo metiéndose con Pachi López, incluso cuando me dan ese premio del mejor blog escrito por un político y él aparece con esos celos diciendo que el premio tenía que haber sido para él, ¿no? Porque es el mejor del mundo. Yo de nada, no voy a entrar en ese tipo de comentarios. Un empresario, sin nombre, firma esta pregunta que le voy a leer. Después de la falta de acierto de Zapatero y de Solbes en sus previsiones de febrero del 2008, nos gustaría saber quiénes tendrían la responsabilidad económica en su equipo, en el de usted como lehendakari, y qué experiencia tienen en el mundo de la empresa. Ya da por supuesto de que usted gana las elecciones y que ya tiene un cuaderno, no sé si rojo o azul, ¿no? Luis Cañada dice, según mis notas ha dicho, tenemos ideas,
tenemos ganas, pero ¿tienen ustedes equipo? Bueno, le preguntan mucho sobre cuál sería su gobierno, ¿no? Dice, ha apelado a los mejores para buscar soluciones. Si usted es Lehendakari, ¿habrá un gobierno de los mejores o solo reclutará a su equipo en las casas del pueblo? Primero, en cuanto a los errores en las previsiones, creo que no fue solo Zapatero y Solbes, creo que ha sido todo el mundo en todas partes. Y aquí en Euskadi tenemos ejemplos evidentes de las previsiones que hizo el Gobierno vasco y las que están haciendo en estos momentos, ¿verdad? El Gobierno será de los mejores y será independientemente del carné que tengan, el carné político que tengan en el bolsillo. Es más, somos de los convencidos de que hay más socialistas fuera del Partido Socialista que dentro. No nos creemos el ombligo del mundo. Y cuando decía que contaremos con los mejores para dar las mejores soluciones, será así. Y lo irán viendo a lo largo de estos 24 días que nos quedan para las elecciones. Pero no voy a desvelarlo ahora. Pues qué irán viendo solvencia, capacidad y experiencia en todos y cada uno de los campos en los que se desarrolla la política de gobierno. ¿Una miembra más que miembros? El gobierno será paritario con toda seguridad. 50-50. Sí. La crisis financiera y el comportamiento de los bancos pueden ser vehículo para impulsar un banco público vasco. Le preguntan, si alcanza la Lehendakaritza, ¿propondrá a Madrid un calendario de las transferencias pendientes? Y si usted es Lehendakari, ¿la fusión de las cajas de ahorro vascas será una de las medidas prioritarias? La unidad de acción de las cajas vascas es independiente de que yo sea Lehendakari o no lo sea. Nosotros siempre hemos apostado por esa unidad de acción de las cajas vascas, haciendo las cosas bien. Porque entendemos que hace falta una entidad financiera fuerte para respaldar estas propuestas empresariales, para respaldar a nuestro tejido industrial, para respaldar a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Pero, como digo, hay que hacer las cosas bien. Esto también tiene que nacer del entendimiento, del consenso y del acuerdo. Esto tiene que nacer de la definición de estas cajas o de esa nueva entidad sobre qué modelo queremos. Si queremos un modelo especulativo o queremos un modelo que se implique de verdad con nuestro tejido industrial y económico en este país. ¿Qué modelo de obra social queremos para las cajas? Si creemos que todo es obra social o hay que delimitar perfectamente qué es lo que se tiene que hacer con esos recursos. Y hay que buscar el consenso, porque tienen que representar también la pluralidad y la diversidad de este país y sus órganos de dirección y sus órganos de control, cosa que no se quiso hacer anteriormente. Por lo tanto, sí que avalamos la unidad de acción de las cajas en ese sentido. Luego lo otro era... Un banco público vasco. No. Creemos que tenemos herramientas e instrumentos suficientes como para gestionar de la manera más efectiva nuestros recursos sin necesidad de ir a eso. Y si las transferencias pendientes, por supuesto. Yo siempre he dicho que era partidario de sentarnos en una mesa para hablar, acordar y negociar las transferencias pendientes. Lo acabo de decir, empezando por las políticas activas de empleo que tienen todas las comunidades autónomas de España, excepto Ceuta, Melilla y el País Vasco. Pero no porque no se haya ofertado esa transferencia, sino porque desde aquí no se ha querido asumir esa transferencia porque se iba también con la suma de la seguridad social a estas políticas activas de empleo. Y con la seguridad social tenemos discrepancias, no entre Euskadi y Madrid, sino aquí, en el País Vasco. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es buscar aquí el acuerdo para todos juntos defender y reivindicar las transferencias pendientes. Creo que es básico hacer este asunto para dejar de una vez definitivamente cerrado el asunto no solo de las transferencias pendientes, sino de las que podamos acordar para el futuro. Y mi compromiso es buscar ese entendimiento aquí para defender todos juntos nuestras competencias y nuestro autogobierno.
Pedro Luis Rico, del INEM, dice: la portavoz del gobierno vasco ha hecho unas declaraciones indicando que existe una campaña Euskadi va mal, lo mismo que antes se hacía lo de España va bien. ¿Cuál es su visión? También le preguntan qué opinión merece para usted el mantenimiento de la calificación AAA por parte de Standard & Poor's, la agencia de calificación. Bueno, lo primero me parece ridículo que alguien quiera hacernos creer que cualquiera, un representante político, en este caso del Partido Socialista, prefiera que Euskadi vaya mal a que Euskadi vaya bien. Yo no soy de esos políticos. Yo prefiero que Euskadi vaya bien. Y he reconocido las fortalezas de Euskadi. Lo que pasa es que también los datos cantan. Y lo que no se pueden hacer es maquillar ni esconder. Y en los últimos 4 meses Euskadi ha ido peor que España, que el resto de España, en el incremento del paro. Y lo que es peor, esos datos además ocultan otra realidad tremenda para este país. Porque mientras que en España la población activa en los últimos tiempos ha crecido alrededor del 10, el 12%, en Euskadi ha crecido el 1%. Y que nosotros tengamos una tasa de paro mucho más baja que en el conjunto de España y que alardeemos de ello, está muy bien, pero eso esconde una realidad tremenda para Euskadi, que es que somos incapaces de sustituir generacionalmente incluso a los propios trabajadores que ahora se pueden jubilar o pueden abandonar el empleo. En Euskadi no tenemos masa suficiente de recursos humanos para sustituir a los trabajadores que ahora existen. Y eso generará en el futuro problemas gordos para sostener la calidad y el bienestar de este país si no hacemos algo para corregirlo e impedirlo. Y creo que hay que hacer políticas de recursos humanos mucho más agresivas, iba a decir yo, mucho más valientes de lo que se está haciendo hasta este momento. Es decir, me alegro de que en Euskadi tengamos mejores índices, me alegro de que en Euskadi tengamos más potencialidades que en otras comunidades, pero no escondamos la realidad. Y me alegro de que se mantenga la AAA para Euskadi. Esto me parece ridículo decir algunos y confrontarlo con el conjunto de España. No, yo estoy encantado de que Euskadi mantenga esa AAA, que viene a decir que tenemos una capacidad económica, financiera, de cobrar nuestros propios impuestos y procurar nuestros propios ingresos, que garantiza que tengamos la confianza de estos organismos internacionales, y además viene a avalar algo que yo acabo de decir, que Euskadi puede aumentar su capacidad de endeudamiento y cuando haga falta puede corregirlo. Y por lo tanto pongamos en marcha esa capacidad de endeudamiento para hacer posible las políticas que se necesitan en este momento. Pues ya vamos a finalizar, pero hay dos temas de cierre. Un asistente alude a su intervención sobre la situación de la sanidad pública vasca y dice: los trabajadores de Osakidetza desmotivados mucho, pero responsables más. En otra pregunta, Euskadi no tiene himno oficial. No obstante, el Lehendakari suele ser recibido a los sones de un himno nacionalista, el Gora Tagora. ¿Piensa usted mantener dicha costumbre? No, bueno, los profesionales de la sanidad están desmotivados, nos consta, porque hemos trabajado mucho con ellos y nos hemos reunido muchas veces con todos los representantes de todos los sectores de la sanidad vasca, de tal manera que Osakidetza, que era la joya de la corona, que ocupaba el puesto número 1 en el ranking de los sistemas sanitarios públicos en España, en estos momentos está en el puesto 7º y cayendo en picado. El problema de los responsables no es que estén desmotivados, es que no han hecho absolutamente nada. Y se han dejado llevar por la desidia más absoluta en este sentido. No se ha invertido prácticamente en la mejora de la sanidad, en poner en marcha más recursos humanos, más equipamientos, más máquinas para la sanidad en este país. Nosotros estamos convencidos de que hay que hacer mucho. Por ejemplo, hay que dotar de unos 1.800 médicos
y personal sanitario a la sanidad pública vasca para atender todos los servicios que hay que dar en este país. Hay que abrir para que cada comarca tenga un hospital de agudos y un hospital de media y larga estancia, una serie de equipamientos sanitarios que son absolutamente necesarios. Y lo que hay que hacer cuando no hay 1.800 médicos en este país es, primero, un acuerdo con la propia universidad para que no tenga tales impedimentos en la entrada de los estudiantes que impida sacar adelante los médicos que necesitamos, y lo que hay que hacer es retener a nuestros médicos. Porque en estos momentos, por ejemplo, en Inglaterra hay cientos de médicos vascos trabajando. Y no podemos estar hablando todo el día de atraer talento cuando somos incapaces de retener a nuestros propios profesionales. Y segundo, no estoy tan convencido de que no haya himno oficial. Lo que creo, y lo comentábamos antes, es que hay una ley o un decreto que dice que ese Gora Tagora es el himno de Euskadi sin letra. Y lo que yo dije en su día, hace bien poco, en el aniversario del Estatuto de Gernika, es que hay otros himnos, para entendernos, que representan muy bien la pluralidad, la diversidad, la identidad de Euskadi, como por ejemplo el Gernikako Arbola, y que debieran formar parte también del patrimonio simbólico de este país, sin hacer ningún tipo de guerra de símbolos a estas alturas. No nos vamos a meter en esas peleas, sino el acervo cultural, el acervo simbólico de Euskadi, ampliarlo para que todos nos sentamos representados, por ejemplo, con el Gernikako Arbola. Le ruego acepte como propina una pregunta que me ha llegado en el último momento. Dice, ¿qué piensa hacer usted para que los demócratas recuperen los ayuntamientos en manos de los radicales? Vamos a ver, nosotros ya hemos puesto encima de la mesa la voluntad de los socialistas de desalojar de todas las instituciones democráticas, de los ayuntamientos, a todos aquellos que son incapaces de alejarse de la violencia, a todos aquellos que siguen dando cobertura política, respaldo social, buscando financiación para una banda terrorista como ETA. Y ahí está no solo nuestra voluntad política, sino nuestros votos para hacerlo posible. No hemos sido los socialistas precisamente los que nos hemos echado para atrás en esa decisión. Ahí tiene que haber voluntad política de otros partidos, como decía yo antes, que no pueden hablar solo de boquilla, de deslegitimar e impedir que ese mundo ocupe espacios en un sistema democrático, sino que tienen que hacerlo realidad, con los hechos. Y si se quiere, vuelvo a emplazar y emplazaré desde el Gobierno a todos los partidos políticos democráticos para evitar e impedir que quien es incapaz de denunciar, quien es incapaz de condenar el asesinato de uno de sus propios vecinos, esté al frente de ninguna institución democrática. Pues muchas gracias. En nombre de los patrocinadores, Jesús Martín Angulo va a despedir este acto. Bueno, pues agradecer su presencia esta mañana en nombre de Orange, Petronor y BBK, a don Pachi López, al Fórum Europa Tribuno de Euskadi y, por supuesto, a todos ustedes. Muchas gracias.